El día comenzó como cualquier otro. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, tiñendo la habitación de un suave tono dorado. Me desperté con el sonido del tráfico lejano y el canto de los pájaros que anidaban en el pequeño jardín. La casa estaba en silencio, un silencio que se había vuelto familiar y pesado con el tiempo. Mi rutina diaria me esperaba: preparar el desayuno, cuidar de las tareas del hogar y finalmente enfrentar la monotonía de mi matrimonio. A menudo me encontraba perdida en mis pensamientos mientras realizaba las labores cotidianas. La cocina olía a café recién hecho, una fragancia que solía disfrutar, pero que ahora parecía más bien un recordatorio de lo predecible que se había vuelto mi vida. Mi pareja ya no me miraba como antes, nuestras conversaciones eran superficiales, llenas de palabras vacías y miradas ausentes. Era como si ambos hubiésemos acordado no hablar sobre la distancia que había crecido entre nosotros. Aquella mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché un ligero golpe en la puerta. No era común recibir visitas tan temprano. Abrí la puerta con una mezcla de curiosidad y aprehensión. Allí estaba él, mi vecino, con su sonrisa despreocupada y una energía que contrastaba con mi propio estado de ánimo. «Hola», dijo. «Perdona si te molesto tan pronto». Su voz tenía un tono cálido y familiar, pero al mismo tiempo provocó en mí una sensación extraña y desconocida. No sabía por qué me sentí tan nerviosa al verlo allí en mi umbral. «No es molestia», respondí mientras intentaba ocultar la sorpresa en mi voz. Él entró sin dudarlo y se acomodó en la pequeña mesa del comedor. Comenzamos a charlar sobre trivialidades, el clima, las flores que adornaban nuestros patios y los planes para el fin de semana. A medida que hablábamos, algo en mí comenzó a cambiar. Su presencia parecía iluminar la habitación oscura donde había estado atrapada durante tanto tiempo. Mientras hablábamos, noté cómo sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo sentir viva por primera vez en años. Recordé cómo solía ser yo misma antes de caer en la rutina del matrimonio, llena de sueños y anhelos por descubrir el mundo. Pero ahora solo era una sombra de aquella mujer. En medio de nuestra conversación despreocupada, él se acercó un poco más a mí. Sentí como mi corazón latía con fuerza al mirarlo fijamente a los ojos. Era como si todo lo demás desapareciera, solo existíamos nosotros dos en ese instante compartido. Un impulso irrefrenable me llevó a preguntarme qué pasaría si cruzáramos esa línea invisible entre vecinos y algo más. De repente él se inclinó hacia mí y sus labios tocaron los míos suavemente. Fue un beso inesperado que encendió algo dentro de mí. No era solo deseo físico, sino una conexión emocional profunda que había estado ausente durante tanto tiempo en mi vida cotidiana. El mundo exterior quedó borrado por completo mientras nos perdíamos uno en el otro. Cuando se separó lentamente, su mirada reflejaba una mezcla de sorpresa y complicidad. En ese momento supe que nada volvería a ser igual. Habíamos cruzado un umbral del cual no habría retorno posible. «Esto», comencé a decir, «no puede ser». Él sonrió levemente pero no dijo nada, solo permaneció allí sentado frente a mí como si estuviera esperando que yo tomara la iniciativa para decidir qué hacer a continuación. Mi mente estaba llena de confusión. Por un lado, sentía una alegría indescriptible por haber experimentado algo tan genuino después de tantos años, pero por otro lado, la culpa comenzaba a asomarse como una sombra amenazante detrás de cada pensamiento positivo. La idea de traicionar mi matrimonio era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Mientras contemplaba su rostro sereno frente a mí, comprendí que había despertado algo dentro de mí, un deseo profundo por reconectar con mis emociones reprimidas y encontrar nuevamente ese sentido perdido en mi vida. El beso fue solo el comienzo, ahora debía lidiar con las consecuencias y decisiones difíciles que surgirían inevitablemente tras este encuentro inesperado. A medida que él se levantaba para despedirse, mi corazón seguía latiendo desbocado, cada paso suyo hacia la puerta resonaba como un eco dentro de mí. Sabía que lo volvería a ver pronto. Nuestra conexión recién comenzada prometía complicaciones inminentes pero también la posibilidad de redescubrirme a mí misma. Al cerrar la puerta tras él, sentí como una mezcla abrumadora de emoción e incertidumbre llenaba el aire alrededor mío. ¿Qué pasaría ahora? ¿Sería capaz de manejar lo que venía? La vida continuaría su curso habitual mientras yo intentaba encontrar respuestas entre los ecos del beso robado.
Mientras miraba por la ventana hacia las calles empedradas llenas del aroma fresco del jazmín granadino, comprendí que este nuevo capítulo apenas comenzaba y ya estaba desbordante de promesas e incertidumbres por igual. El día siguiente amaneció con una luz suave que se filtraba a través de las cortinas. A pesar de la calidez del sol, un frío interno me envolvía. La rutina diaria me esperaba, pero mi mente estaba atrapada en el recuerdo del beso. Cada rincón de la casa parecía susurrar la banalidad de mi vida. La mesa del desayuno, el café humeante, los murmullos habituales de la mañana, todo parecía tan distante como si estuviera observando desde un lugar lejano. Mientras preparaba las tostadas, el sonido del timbre rompió la monotonía. Miré por la ventana y allí estaba él, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quería? ¿Sería capaz de manejar otro encuentro? Abrí la puerta y lo recibí con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Hola, dijo con un tono despreocupado. Solo pasaba por aquí y pensé en saludarte. Su presencia era como un soplo de aire fresco en mi vida estancada. Hablamos sobre trivialidades al principio, pero pronto la conversación se tornó más profunda. Compartimos pensamientos sobre nuestros sueños y anhelos ocultos. Su voz resonaba en mí, despertando emociones que había creído olvidadas. A veces siento que estoy atrapado en una rutina, confesó. La vida puede ser tan monótona. Asentí, sintiendo que su dolor resonaba con el mío. La culpa comenzaba a asomar entre los pliegues de mi conciencia, pero no podía evitar sentirme atraída hacia él. Era como si cada palabra que intercambiábamos tejiera un hilo invisible entre nosotros. Cuando nuestras miradas se encontraron, algo cambió en el aire. Un silencio cargado nos envolvió, el mundo exterior desapareció momentáneamente. En ese instante todo lo que había considerado importante se desvaneció. Sin pensarlo dos veces, me acerqué y nos besamos. El contacto fue electrizante y cálido al mismo tiempo, un pacto silencioso sellado entre dos almas perdidas en sus propias vidas. Me aparté rápidamente sintiendo una mezcla abrumadora de alegría y temor al mismo tiempo. No sé qué estamos haciendo, dije mientras trataba de recuperar el aliento. Él sonrió con complicidad, sus ojos reflejaban una comprensión mutua. Quizás solo necesitamos este momento, respondió suavemente. No hay nada más que un beso entre dos personas solas. Esa frase resonó en mí mientras me alejaba hacia dentro de la casa. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor nuevamente, mi hogar se sentía más como una prisión que nunca antes. La culpa comenzó a invadirme como una sombra persistente, cada rincón recordándome mis responsabilidades y promesas. El día transcurrió lentamente mientras intentaba concentrarme en las tareas cotidianas, limpiar la casa, preparar la cena y cuidar a los niños. Pero mi mente no dejaba de regresar a aquel beso robado y a la conexión que había sentido por primera vez en años. Esa noche no pude dormir. Las sábanas se sentían incómodas contra mi piel mientras revivía cada instante del encuentro con él, su risa suave, su mirada intensa y como ese simple gesto había encendido algo dentro de mí que creía apagado para siempre. Al día siguiente decidí dar un paseo por las calles empedradas de Granada para despejar mi mente. El aroma a jazmín flotaba en el aire caliente del mediodía, era reconfortante y familiar, pero también evocador al recordar lo sucedido entre nosotros. Mientras caminaba sin rumbo fijo, me encontré frente a un pequeño bar local donde solíamos ir con amigos años atrás. Decidí entrar para tomar algo fresco y tratar de calmar mis pensamientos tumultuosos. Allí estaba él nuevamente sentado solo en una esquina con una copa en la mano. Mi corazón dio otro vuelco al verlo, era como si todo lo demás hubiera desaparecido nuevamente cuando nuestras miradas se cruzaron. Se acercó con una sonrisa que iluminó su rostro. No esperaba verte aquí, dijo, ¿te gustaría acompañarme? Asentí sin pensarlo demasiado, necesitaba hablar con alguien que entendiera mis sentimientos confusos sin juzgarme por ellos. Nos sentamos juntos y empezamos a compartir risas y confidencias sobre nuestras vidas monótonas. La conversación fluyó naturalmente mientras las horas parecían desvanecerse alrededor nuestro. Hablamos sobre sueños perdidos y esperanzas olvidadas hasta que llegó el momento inevitable,
nuestra conexión se hizo más palpable con cada palabra compartida. De repente su mano rozó la mía sobre la mesa, sentí esa chispa nuevamente encenderse entre nosotros. No pude resistirme cuando se inclinó hacia mí para susurrar. ¿Te gustaría salir conmigo algún día? El eco de su pregunta resonó profundamente dentro de mí, sabía que esa invitación significaría cruzar una línea invisible entre lo correcto e incorrecto en mi vida actual. La culpa volvió a asomarse mientras meditaba sobre su propuesta, pero también había algo liberador en imaginar escapar juntos por un momento fuera del mundo cotidiano que conocía tan bien. Finalmente accedí. Sí, tal vez podamos hacer algo pronto, respondí casi sin darme cuenta del compromiso implícito detrás de mis palabras. Nos despedimos esa noche sintiendo el peso del secreto compartido entre nosotros, ambos sabíamos que habíamos cruzado un umbral difícil de volver atrás. A medida que regresé a casa esa noche, el remordimiento comenzó a apoderarse nuevamente de mí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto realmente lo que quería? Las dudas comenzaron a llenarme mientras me preparaba para acostarme junto a quien compartía mi vida diaria, pero cuya conexión emocional ya no existía realmente para mí. Los días siguientes pasaron rápidamente mientras nos comunicábamos furtivamente a través de mensajes breves e intercambios discretos cuando nos encontrábamos casualmente por el vecindario o durante esos encuentros improvisados en lugares públicos donde nadie pudiera sospechar nada extraño entre nosotros. Era emocionante vivir así, ocultando algo tan especial detrás del velo cotidiano de nuestras vidas normales, hasta ese momento inevitable donde todo comenzaría a desmoronarse bajo el peso del secreto guardado celosamente entre nosotros dos. Las escapadas se volvieron un refugio en medio de la tormenta que era mi vida. Cada vez que lograba robar tiempo a mi rutina, el corazón latía con fuerza, como si supiera que estaba a punto de cruzar un umbral prohibido. Las pequeñas reuniones con él se convirtieron en momentos esperados, donde la realidad se desdibujaba y solo existíamos nosotros dos. Las calles empedradas de Granada parecían más hermosas cuando caminábamos juntos, riendo y compartiendo historias en un susurro. Encontramos un parque escondido, donde los árboles creaban una especie de cúpula protectora. Allí, el mundo exterior se desvanecía y el tiempo parecía detenerse. Era un rincón del que nadie podría sospechar lo que realmente sucedía entre nosotros. Una tarde, mientras me sentaba en un banco bajo la sombra de un gran olivo, él llegó con una sonrisa traviesa. ¿Listo para otra aventura?, preguntó, sus ojos brillando con complicidad. Asentí sintiendo cómo la emoción me invadía. Era como si cada encuentro nos acercara más a una conexión que nunca había experimentado antes. Nuestros labios se encontraron en ese parque, un roce suave pero electrizante. Fue un momento robado a la rutina y a las expectativas de una vida monótona. La culpa siempre estaba presente como una sombra acechante detrás de cada sonrisa compartida o cada mirada cómplice. Sin embargo, esos instantes eran tan intensos que me hacían olvidar todo lo demás. La presión por mantener esa doble vida comenzaba a hacerse pesada. Mi pareja notó cambios sutiles en mí, quizás era la forma en que sonreía más a menudo o cómo me perdía en pensamientos ajenos durante las cenas tranquilas. ¿Te pasa algo?, preguntaba con una mezcla de preocupación y desinterés. Yo siempre respondía con evasivas, solo es el trabajo. El dilema crecía dentro de mí, cada día era más difícil equilibrar mis responsabilidades familiares con esta nueva chispa de vida que había encontrado. A pesar de ello, las escapadas continuaban y las risas llenaban los huecos vacíos que había dejado mi matrimonio. Una noche decidimos ir a un bar local donde solíamos encontrarnos antes del beso inicial. El ambiente era acogedor, las luces tenues reflejaban la calidez del lugar y el aroma del jazmín flotaba por el aire nocturno. Nos sentamos en una esquina apartada, lejos de miradas curiosas. «¿Y si alguien nos ve?», murmuré mientras miraba alrededor nerviosamente. «Es parte del juego», respondió él con una sonrisa tranquila. «Además, lo mejor siempre está escondido». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. Esa noche compartimos confidencias sobre nuestros sueños olvidados y anhelos perdidos entre las responsabilidades diarias. Cada risa parecía romper las cadenas invisibles que me ataban a mi vida anterior. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, el peso del secreto se hizo más evidente.
La puerta chirrió al abrirse y la familiaridad del hogar me golpeó como un frío inesperado. Todo seguía igual, los mismos muebles dispuestos meticulosamente, el olor del café aún flotando en el aire de la cocina vacía. Pero yo ya no era la misma. A medida que pasaban los días, mis encuentros se volvieron más frecuentes pero también más arriesgados. Durante uno de esos momentos furtivos en el parque, él sugirió ir a su refugio en las montañas durante el fin de semana siguiente. «Podemos escapar por completo», propuso mientras su mirada ardía con emoción. El corazón latió fuerte ante la idea, sería una oportunidad para vivir sin restricciones por unas horas. Pero también sabía que esto podría ser peligroso, cualquier pequeño error podía llevarme al abismo. Finalmente decidí aceptar su propuesta, necesitaba sentirme libre aunque solo fuera por un breve instante. Cuando llegó el día señalado, empaqué algunas cosas sin pensar demasiado y conduje hacia aquel lugar apartado donde todo parecía posible. Al llegar al refugio, la belleza natural me envolvió, los árboles altos susurraban secretos antiguos y el aire fresco limpiaba mis pensamientos confusos. Pasamos horas hablando y riendo frente a una chimenea crepitante mientras afuera caía la noche estrellada. «Pasamos la noche juntos», susurró él antes de acercarse para abrazarme suavemente mientras observábamos las llamas danzarinas. Esa noche fue mágica, lejos del bullicio cotidiano y rodeados por la naturaleza silenciosa, sentí como nuestra conexión se profundizaba aún más. Sin embargo, al amanecer siguiente desperté sobresaltada por una sensación inquietante. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La idea me aterrorizaba y me hacía cuestionar si realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por este amor prohibido. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos opuestos, uno lleno de deberes familiares e insatisfacciones emocionales y otro lleno de promesas e incertidumbres apasionantes. Mi pareja comenzó a notar mis ausencias prolongadas y mis distracciones constantes, incluso llegó a preguntar si estaba bien o si había algo más importante en mi vida que él. Sus ojos reflejaban preocupación genuina pero también incomprensión ante mi cambio inexplicable. «No te preocupes», repetí mecánicamente mientras intentaba ocultar mi agitación interna tras una fachada serena. Sin embargo, esa misma tarde recibí un mensaje inesperado del vecino: «Necesitamos hablar». El tono urgente me hizo sentir como si toda mi vida estuviera colgando de un hilo frágil. Mientras contemplaba ese mensaje desde mi teléfono móvil sentado sobre la mesa del comedor vacío, entendí que no podía seguir viviendo así, algo debía cambiar antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. La tarde se tornó gris cuando decidí encontrarme con el vecino. La incertidumbre me acompañaba, como una sombra que no podía sacudir. Caminé por las calles empedradas de Granada, sintiendo el aroma a jazmín mezclarse con la brisa fresca. Cada paso resonaba en mi mente recordándome la vida que había dejado atrás en casa. Al llegar al pequeño bar donde solíamos encontrarnos, noté que el ambiente era diferente. Las risas y charlas de otros clientes parecían lejanas, como si estuviera atrapada en una burbuja de silencio. Él ya estaba allí, sentado en una mesa apartada, con una expresión que delataba preocupación. «Hola», dije tratando de sonar casual mientras me sentaba frente a él. «Hola», respondió con voz grave. «Necesitaba verte». Sus ojos reflejaban un torbellino de emociones que no podía ignorar. Las palabras se agolpaban en mi mente, pero antes de poder formularlas, él continuó: «He notado que algo ha cambiado entre nosotros». La culpa me envolvió como un manto pesado. «No sé de qué hablas», respondí, aunque sabía que era una mentira. «Tu esposo lo sospecha», dijo con franqueza. Esa afirmación me golpeó como un puño cerrado. La idea de ser descubierta me llenó de pánico y deseo a la vez. «No quiero perder esto», murmuré casi sin darme cuenta. «Pasamos la noche juntos en el refugio», dijo suavemente y su mirada se intensificó. Recordé esa noche como un sueño del que no quería despertar, los dos riendo bajo las estrellas, compartiendo secretos y anhelos. «Pero, ¿y si nos atrapan?», pregunté sintiendo el peso de la realidad aplastando mis esperanzas. Él inclinó la cabeza hacia un lado y sonrió levemente. «A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos». La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado,
hablábamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños perdidos y las decisiones que nos habían llevado hasta aquí. Sin embargo, cada palabra estaba teñida de un temor latente, el temor al descubrimiento. Cuando finalmente salimos del bar, las luces de Granada iluminaban nuestro camino mientras caminábamos juntos por las calles vacías. La conexión entre nosotros era palpable, cada roce accidental enviaba escalofríos por mi piel. Sin embargo, al llegar a casa esa noche, la rutina familiar me recibió con los brazos abiertos y fríos. Mi pareja estaba viendo televisión en el salón, ajeno a mis pensamientos turbulentos y a mi corazón dividido. Me senté junto a él intentando mostrar normalidad mientras dentro mío todo era caos. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados en los rincones más inesperados de la ciudad. Cada vez que veía al vecino sentía una mezcla de alegría y ansiedad, esa conexión emocional tan profunda contrastaba con la monotonía del hogar. Un día decidimos encontrarnos en un parque oculto donde los árboles creaban un refugio natural contra las miradas curiosas. Allí compartimos risas y confidencias mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. ¿Qué pasará si esto termina?, pregunté repentinamente mientras observábamos cómo el cielo se tornaba naranja. No quiero pensar en eso, respondió él con sinceridad. Solo quiero disfrutar este momento contigo. El tiempo parecía detenerse mientras nuestras manos se entrelazaban bajo la sombra protectora de los árboles. Pero cada instante feliz venía acompañado del eco de mi vida anterior, el peso del deber y la lealtad pesaban sobre mí como una cadena invisible. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar cambios sutiles pero inquietantes en mi hogar. Mi pareja parecía más observador, sus preguntas eran más incisivas y su mirada más penetrante. Cada vez que llegaba tarde o recibía un mensaje del vecino sentía su mirada inquisitiva sobre mí. Un día él confrontó directamente mis cambios, te noto diferente. Su tono era serio y lleno de preocupación genuina. No es nada, respondí rápidamente aunque sabía que había algo más profundo detrás de mis palabras vacías. Esa misma noche decidí salir nuevamente hacia el refugio donde habíamos pasado tantas horas felices juntos. Al llegar allí vi al vecino esperando por mí, su sonrisa iluminó la oscuridad alrededor nuestro. ¿Todo bien?, preguntó al notar mi semblante preocupado. No sé cuánto tiempo más puedo seguir así, confesé mientras respiraba profundamente para calmarme antes de hablar nuevamente sobre mis temores. Lo entiendo, dijo él con empatía mientras acercaba su mano a mi rostro como si quisiera borrar todas mis dudas con ese gesto tierno pero poderoso. Pasamos la noche juntos bajo las estrellas, esa conexión seguía siendo intensa e inquebrantable incluso ante las adversidades externas que amenazaban nuestra relación secreta. Al regresar a casa esa mañana sentí una mezcla abrumadora de felicidad y culpa. Sabía que cada vez estaba más cerca del borde del abismo emocional entre dos vidas completamente diferentes, una llena de rutina y otra repleta de anhelos profundos por algo más significativo. Con cada día que pasaba me enfrentaba a decisiones difíciles sobre lo que realmente deseaba para mi futuro, seguir aferrándome al pasado o arriesgarlo todo por esta nueva conexión tan apasionante pero también peligrosa. El evento familiar se acercaba y con él la inevitable confrontación con la realidad de mi vida. La casa, decorada con esmero para la ocasión, parecía una trampa de sonrisas y risas forzadas. La mesa estaba llena de platos que no me apetecían, pero que debía disfrutar en compañía de los míos. La conversación giraba en torno a trivialidades, mientras yo me sentía más distante que nunca. La mirada de mi pareja se cruzó con la mía en un momento, y un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo en su expresión que me decía que también él percibía la distancia entre nosotros. ¿Todo bien?, preguntó con tono casual, pero sus ojos reflejaban una preocupación que no podía ignorar. Asentí con una sonrisa vacía, mientras mi mente divagaba hacia el vecino y el refugio en las montañas donde habíamos compartido momentos de conexión genuina. La tarde avanzaba y las conversaciones se volvían cada vez más superficiales. Mi hermana, siempre con su aguda observación, notó mi inquietud. «Te veo diferente», comentó sin rodeos. «¿Estás bien?». La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. ¿Cómo explicar lo que realmente sentía? Opté por desviar el tema hacia sus propios problemas maritales. Mientras ella hablaba,
mis pensamientos vagaban hacia el vecino y sus propias luchas por encontrar un sentido a su vida. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron y la casa quedó en silencio, me encontré sola en la cocina. El aroma del jazmín entraba por la ventana abierta y recordé el beso que había cambiado todo. El eco de aquel momento resonaba en mi mente, había sido un acto espontáneo pero lleno de significado. El vecino había compartido sus propias historias de desilusión durante nuestras escapadas clandestinas. Hablábamos sobre sueños perdidos y anhelos frustrados, él también anhelaba algo más allá de lo cotidiano. La vida no puede ser solo esto, había dicho una noche mientras mirábamos las estrellas desde nuestro refugio. Su voz aún vibraba en mis oídos como una melodía olvidada. La culpa se mezclaba con el deseo al pensar en él, cada encuentro era un recordatorio de lo que me faltaba en casa. Decidí llamarlo esa noche, aunque sabía que era arriesgado hacerlo desde el hogar donde todo parecía tan monótono y predecible. ¿Podemos vernos mañana?, le pregunté al teléfono cuando finalmente contestó. Su respuesta fue inmediata: claro. Esa simple palabra encendió una chispa dentro de mí, era como si cada encuentro nos acercara más a cruzar límites que nunca imaginé traspasar. Al día siguiente decidí escapar a nuestro parque escondido antes del encuentro programado. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras caminaba entre los árboles, cada paso era un intento por aclarar mis pensamientos confusos sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. En ese lugar tranquilo, reflexioné sobre las decisiones tomadas hasta ahora, había elegido vivir esta doble vida por el deseo incontrolable de sentirme viva nuevamente. Pero cada vez que pensaba en ello, una sombra se cernía sobre mí. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La idea era aterradora. Cuando llegó la hora del encuentro con el vecino, mi corazón latía desbocado mientras esperaba su llegada bajo el viejo roble donde solíamos refugiarnos del mundo exterior. Al verlo aparecer a lo lejos, sentí como las preocupaciones se desvanecían momentáneamente, su sonrisa iluminó mis pensamientos oscuros. ¿Cómo has estado?, preguntó mientras nos abrazábamos brevemente antes de sentarnos juntos sobre la hierba fresca. Sobreviviendo, respondí con sinceridad, sabiendo que no era solo una broma inocente sino un reflejo profundo de lo que pasaba por dentro. Él asintió y guardó silencio por un momento antes de hablar nuevamente. A veces siento que estamos atrapados entre dos mundos. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, era exactamente lo que estaba sintiendo. Mientras conversábamos sobre nuestros días grises y anhelos ocultos bajo capas de rutina diaria, algo cambió en el aire entre nosotros, había una conexión palpable que iba más allá del simple deseo físico o emocional. Te necesito, confesé sin pensar demasiado, esas palabras salieron como un susurro cargado de vulnerabilidad y anhelo. Yo también te necesito, respondió él sin dudarlo ni un segundo. En ese instante comprendí cuán lejos habíamos llegado desde aquel primer beso robado hasta este momento lleno de verdad compartida. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba hacia temas más profundos sobre nuestras vidas personales y las expectativas sociales impuestas sobre nosotros, sentí como una nube oscura comenzaba a formarse sobre nuestra burbuja perfecta. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente al ver su expresión preocupada. Sabía bien que esta conexión no podía durar para siempre sin consecuencias significativas. Él suspiró profundamente antes de responder: no quiero perderte, pero tampoco puedo seguir así. Sus palabras eran como dagas lanzadas contra mi pecho, cada frase resonaba como una advertencia del camino peligroso por delante. Mientras regresábamos lentamente a casa esa noche bajo el manto estrellado del cielo granadino, la decisión pendía sobre mí como una espada afilada lista para caer. ¿Debería continuar alimentando esta relación secreta, o arriesgarme a enfrentar la verdad? El eco del beso inicial resonó nuevamente en mi mente mientras cruzábamos las calles empedradas hacia nuestras respectivas casas. ¿Podría seguir soportando esta carga emocional? Las preguntas atormentaban mis pensamientos mientras llegábamos al umbral familiar donde todo parecía tan gris y monótono. Al entrar en casa, la luz tenue iluminó los rostros familiares pero vacíos. Todo seguía igual a pesar del torbellino interno que enfrentaba cada día. La distancia emocional entre nosotros crecía a pasos agigantados mientras yo trataba desesperadamente de mantenerme firme ante lo inevitable. El tiempo pasaría rápido hasta nuestro próximo encuentro, eso lo sabía bien.
Pero también sabía que cada decisión tomada traería consigo consecuencias irreversibles para todos los involucrados. Y así fue como surgió una decisión crucial: dejar atrás lo conocido o arriesgarlo todo por algo incierto pero profundamente deseado. La oscuridad caía lentamente sobre Granada cuando finalmente cerré los ojos esa noche sin poder encontrar paz alguna. La mañana siguiente se presentó gris y nublada, como si el cielo compartiera mi inquietud. La rutina del hogar con su aroma a café y pan tostado no podía ocultar la tormenta que se gestaba en mi interior. Mientras preparaba el desayuno, los recuerdos del beso resonaban en mi mente como un eco persistente que no podía ignorar. ¿Qué había hecho? La conexión con el vecino parecía un sueño del que no quería despertar, pero la realidad me abrumaba. Al llegar a la mesa, mi pareja me miró con una sonrisa que ya no sentía genuina. ¿Todo bien?, preguntó, su tono despreocupado contrastando con el torbellino en mi pecho. Asentí con un gesto mecánico, incapaz de articular las palabras que me atormentaban. La conversación fluyó entre anécdotas triviales y planes para el fin de semana, pero yo estaba ausente. Después del desayuno, decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada. El aire fresco me golpeó el rostro y traté de despejar mi mente. Las flores de jazmín estaban en plena floración, un recordatorio del verano inminente y de la vida que seguía su curso mientras yo navegaba por mis propias dudas. Me encontré en un pequeño parque donde solía ir a leer, sin embargo, hoy solo podía pensar en lo que había dejado atrás. Mientras paseaba entre los árboles, un antiguo amigo me vio y se acercó. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó con entusiasmo. Su presencia era reconfortante y al mismo tiempo inquietante. Sabía que él siempre había sido perspicaz respecto a mis emociones. «Te veo diferente», añadió con una mirada inquisitiva. «Es solo la rutina», respondí rápidamente sintiendo como una sombra cruzaba su rostro. «No creo que sea solo eso», dijo él, franqueando la distancia entre nosotros. «¿Estás bien? Te noto distante». Las palabras se atascaban en mi garganta mientras intentaba encontrar una respuesta adecuada. ¿Cómo explicarle lo que sucedía? La mezcla de culpa y deseo era demasiado compleja para compartirla incluso con alguien cercano. «Solo necesito un poco de tiempo para mí», logré decir al fin. Él asintió lentamente, pero su mirada seguía siendo penetrante. «Si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme». Agradecí su oferta con una sonrisa forzada antes de despedirme y continuar mi camino. La conversación dejó una sensación extraña en mí. Por un lado, anhelaba ser comprendida; por otro lado, temía lo que pudiera revelar si abría esa puerta. Esa noche volví a encontrarme con el vecino bajo la luz tenue de la luna. Habíamos acordado vernos en un pequeño bar local donde solíamos reír y compartir confidencias lejos del mundo exterior. Al entrar al lugar, el ambiente cálido y acogedor me envolvió. Sin embargo, la tensión era palpable entre nosotros. «¿Cómo has estado?», preguntó él mientras pedía 2 copas de vino tinto. «Sobreviviendo», respondí evasiva, sintiendo como los ojos de los demás nos observaban furtivamente. La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas furtivas hasta que finalmente llegamos al tema inevitable: nuestros sentimientos ocultos. «No puedo dejar de pensar en lo que pasó», confesó él con voz baja. «Yo tampoco», murmuré mientras apartaba la mirada hacia la ventana empañada por la lluvia. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros hasta que él tomó mi mano suavemente sobre la mesa. «No quiero perder esto», dijo con sinceridad desarmante. El peso de sus palabras me aplastó. Deseaba más tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería. Pero también sabía que cada momento robado traía consigo riesgos cada vez mayores. Al salir del bar esa noche susurré: «Nos besamos». Era como si ese pacto silencioso nos atara aún más en esta red compleja de emociones contradictorias. Los días siguientes se volvieron un torbellino emocional. Cada encuentro se sentía como una prueba más difícil que la anterior. Mi vida familiar continuaba su curso predecible mientras yo trataba desesperadamente de mantener las dos realidades separadas. Sin embargo, las miradas furtivas y los silencios cargados comenzaron a hacerse evidentes para quienes me rodeaban.
Una tarde regresé a casa después de una escapada al parque donde habíamos compartido risas y secretos cuando vi a mi pareja esperando en el salón con expresión seria. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. El corazón se me detuvo por un instante, sabía que había cruzado líneas invisibles e ineludibles. Me senté frente a él mientras las palabras parecían escurrirse como agua entre mis dedos. Te he notado diferente últimamente, comenzó él cautelosamente. Hay algo más, algo que no me estás diciendo. La presión aumentaba dentro de mí como si estuviera atrapada bajo agua. Cada intento por justificar mis acciones parecía insuficiente ante su mirada inquisitiva. No es fácil explicar lo que siento, logré articular finalmente. Entonces dímelo, insistió él con voz firme pero herida. En ese momento sonó el teléfono y ambos nos quedamos paralizados ante el ruido inesperado. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba en quién podría ser. Esa interrupción era justo lo que necesitábamos para evitar una confrontación directa sobre mis sentimientos ocultos. Sin embargo, cuando vi quién llamaba, el vecino, sentí como todo se desmoronaba a mi alrededor. No podía responder ni rechazar esa llamada sin afrontar las consecuencias inminentes de mis decisiones recientes. El silencio se volvió ensordecedor mientras ambos esperábamos a ver qué pasaría después. ¿Sería este el momento decisivo? ¿Podría seguir escondiendo mis deseos o tendría que enfrentar la verdad? La incertidumbre reinó durante unos segundos eternos antes de decidir dejarlo sonar hasta silenciarse por completo. Ese gesto sellaría nuestro destino juntos o separados para siempre. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. La mirada del vecino se tornó seria, como si estuviera sopesando cada palabra que podría salir de su boca. La tensión entre nosotros era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. No sabía cómo había llegado a este punto, atrapada entre el deseo y la culpa. ¿Por qué no me dijiste lo que sentías? Su voz sonó casi como un susurro, pero el eco de su pregunta resonó en mi mente. La verdad era que había intentado mantener las cosas en secreto, proteger mi vida familiar, pero cada encuentro con él me alejaba más de esa realidad monótona. No quería lastimarte, respondí, sintiendo el peso de mis palabras. Era una verdad a medias, no solo pensaba en él, sino también en mí misma, en lo que realmente anhelaba. Un malentendido reciente había dejado nuestra relación tambaleándose al borde del abismo. Había mencionado algo sobre su vida personal durante una conversación casual, y yo, sin pensar, interpreté sus palabras como una señal de que estaba dispuesto a dar un paso atrás. Pero ahora estaba claro que había malinterpretado su intención. ¿Qué quieres de mí?, preguntó él, su voz cargada de frustración y anhelo. Esa pregunta me hizo reflexionar sobre lo que realmente deseaba. ¿Era solo un escape o algo más profundo? Las respuestas parecían eludir mi mente confusa. Quiero encontrar una manera de ser feliz, murmuré finalmente. El silencio entre nosotros se volvió ensordecedor nuevamente. La realidad golpeaba con fuerza, el matrimonio que había construido se desmoronaba mientras yo buscaba respuestas en los ojos del hombre frente a mí. De repente la puerta principal se abrió con un crujido familiar. Mi pareja entró sin previo aviso. Su presencia llenó la habitación con una energía completamente diferente. Miré al vecino con pánico, no podía permitir que nos descubrieran así. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él, mirando alternativamente entre los dos con desconfianza. Mi corazón latía desbocado mientras buscaba las palabras adecuadas para explicar la situación sin revelar la verdad completa. Solo estábamos hablando, logré articular mientras intentaba mantener la calma. Pero sabía que mis palabras sonaban vacías incluso para mí misma. Mi pareja frunció el ceño y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Hablando a estas horas? No me engañes. Su tono era cortante y directo, y sentí cómo se formaban lágrimas en mis ojos ante la presión acumulada. Lo siento, murmuré casi sin quererlo, aunque no sabía exactamente por qué me disculpaba, por hablar con él o por lo que estaba sucediendo en mi vida. El vecino se puso tenso al escuchar mi disculpa, sabía que estaba atrapado tanto como yo. Podía ver sus ojos llenos de preocupación por lo que podría suceder a continuación. No creo que esto sea apropiado,
dijo él finalmente, dando un paso atrás como si quisiera distanciarse del conflicto inminente. La tensión creció hasta convertirse en un estallido cuando mi pareja decidió intervenir más directamente. ¿Quién es este tipo? Su voz resonó como un trueno en la habitación pequeña donde solíamos compartir momentos felices. No es lo que piensas, traté de calmarlo mientras sentía como todo se desmoronaba a mi alrededor. Pero las palabras parecían inútiles ante su furia creciente. Siempre estás escondiendo cosas, ¿por qué no puedes ser honesta conmigo? Su acusación fue como una navaja afilada cortando los últimos hilos de nuestra relación. El vecino miró hacia abajo, incapaz de sostener la mirada entre nosotros dos mientras el ambiente se volvía irrespirable. Quizás deberíamos hablar después, sugirió suavemente, pero ya era demasiado tarde para evitar el desastre inminente. No te vayas, le pedí casi suplicante mientras sentía como el pánico empezaba a apoderarse de mí. Pero él ya había tomado la decisión de alejarse y dejarme lidiar con las consecuencias de mis acciones. Mi pareja dio un paso hacia adelante, su rostro lleno de determinación e ira contenida. Sal, no quiero verte aquí nunca más. Las palabras resonaron en mis oídos como una sentencia definitiva y desgarradora. La puerta se cerró tras el vecino con un golpe sordo que resonó en mi corazón vacío. Quedé sola frente a mi pareja, sintiendo como toda mi vida comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. Esto es inaceptable, continuó él mientras yo luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con brotar incontrolablemente. Cada palabra era como un recordatorio punzante de lo lejos que habíamos llegado desde aquellos días felices compartidos hace años. No sé qué más decirte, murmuré finalmente sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas rotas y otro donde anhelaba algo más profundo y verdadero. La discusión continuó girando alrededor nuestro como una tormenta imparable, cada reproche lanzado era una ola arrasadora arrastrándome aún más lejos del puerto seguro donde alguna vez pensé haber encontrado refugio. Las calles empedradas de Granada parecían llamarme desde la distancia, imaginé perderme entre sus rincones conocidos pero lejanos donde podría escapar momentáneamente del caos emocional dentro de mí. Pero ahora ya no había vuelta atrás. Cada decisión tomada había tejido una red compleja llena de secretos e ilusiones rotas. La vida tal como la conocía estaba cambiando irrevocablemente frente a mis ojos atónitos. Cuando finalmente logré salir al exterior tras cerrar la puerta detrás mío, sentí el aire fresco acariciar mi rostro cansado pero esperanzador al mismo tiempo. Quizás aún quedaban caminos por descubrir aunque todo parecía sombrío ahora mismo. Sin embargo, esa esperanza fue rápidamente eclipsada por la dura realidad. Debía enfrentar las consecuencias no solo ante mi pareja sino también ante mí misma. ¿Qué haría ahora? El aire fresco de la mañana me golpeó con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Caminé por las calles empedradas de Granada, cada paso resonando con la decisión que había tomado. La crisis familiar me había obligado a enfrentar la verdad, no podía seguir viviendo en esta dualidad. Mientras avanzaba, los aromas del jazmín y del pan recién horneado me envolvían, recordándome lo que era sentirme viva. Pero esa sensación se desvanecía al pensar en mi pareja, en la decepción que podría ver en sus ojos. Las calles estaban llenas de vida, pero yo me sentía como un espectador ajeno a todo, atrapada entre lo que debía ser y lo que realmente deseaba. Decidí ir al bar local donde tantas risas habíamos compartido. Allí el ruido de las conversaciones y el tintinear de las copas solían ser un refugio, pero hoy solo amplificaban mi confusión. Me senté en una esquina, observando a los demás disfrutar de su compañía. Un grupo de amigos reía a carcajadas, sus rostros irradiaban felicidad y conexión. En contraste, yo luchaba contra el peso de mis decisiones. Un amigo antiguo se acercó a mí. ¿Estás bien? Te veo distante, preguntó con preocupación genuina. Su mirada penetrante me hizo cuestionar si podría abrirme a él sobre lo que realmente estaba sucediendo. Solo estoy pensando, respondí evasivamente sintiendo cómo la tensión crecía dentro de mí. Pensar es bueno, pero no te encierres en ti misma, sugirió. Sus palabras resonaron en mi mente mientras intentaba encontrar el valor para ser honesta. La tarde avanzó sin que pudiera encontrar respuestas claras. Regresé a casa con el corazón pesado. La puerta se cerró tras de mí con un eco sordo,
cada rincón del hogar parecía gritarme por la verdad oculta bajo capas de silencio. Mi pareja estaba en la sala, absorto en su lectura habitual. Al verme entrar, levantó la vista y sonrió débilmente, pero no había calidez en esa sonrisa, solo un reflejo del día a día monótono que nos envolvía. ¿Todo bien?, preguntó con un tono casual que apenas ocultaba su inquietud. Sí, respondí automáticamente mientras sentía cómo las palabras se atoraban en mi garganta. La culpa se apoderaba de mí nuevamente al recordar los momentos robados con el vecino, esos instantes donde nuestras almas parecían danzar juntas lejos del ruido cotidiano. La noche avanzó lentamente y decidí dar el paso final hacia la honestidad. Necesito hablar contigo sobre algo importante, dije mientras trataba de mantener la mirada firme. Su expresión cambió, una sombra cruzó su rostro antes de responder, claro, ¿de qué se trata? Tomé aire profundo antes de soltarlo todo, he estado sintiendo que nuestra relación ha cambiado. Yo he cambiado. Las palabras fluyeron como un torrente desbordado, cada frase era una liberación y una carga al mismo tiempo. El silencio llenó la habitación como un peso insoportable. Su rostro pasó por varias emociones, sorpresa, confusión y finalmente tristeza profunda. ¿Qué quieres decir? ¿Hay alguien más?, preguntó con voz temblorosa. No es tan simple, intenté explicar mientras mi corazón latía desbocado ante su reacción inminente. ¿Entonces qué es?, exigió saber mientras su mirada se tornaba más dura. El dolor era palpable entre nosotros, cada palabra parecía un puñal afilado. No puedo seguir viviendo así. He estado buscando algo fuera porque aquí no lo encuentro, confesé sin poder contener las lágrimas que empezaban a asomarse. La tensión era casi insoportable cuando él respondió, ¿y quién es? ¿Es ese vecino? Las preguntas flotaban pesadas en el aire como si fueran sombras acechantes dispuestas a devorar cualquier atisbo de esperanza entre nosotros. No sabía si debía confirmar o negar sus sospechas, todo parecía demasiado real y abrumador para procesarlo adecuadamente. Lo siento. No sé cómo llegamos aquí, murmuré sin poder contenerme más. Las lágrimas caían libremente ahora mientras sentía cómo se desmoronaba todo lo que había conocido hasta ese momento. En ese instante crucial, el timbre sonó insistentemente desde la puerta principal, interrumpiendo nuestro tenso intercambio emocional. Ambos nos miramos con incertidumbre, ¿quién podría ser? Me levanté lentamente para abrirla y allí estaba él, el vecino, con una expresión preocupada en su rostro como si hubiera sentido la tormenta inminente dentro de mi hogar. Vine a ver cómo estabas. Te he estado buscando, dijo sin saber aún lo que estaba sucediendo detrás de esa puerta abierta entre dos mundos opuestos. La mirada incrédula de mi pareja pasó rápidamente del desconcierto a la rabia contenida mientras comprendía la situación ante sus ojos. No había vuelta atrás ahora. ¿Quién es este tipo?, estalló mi pareja mientras yo quedaba paralizada entre dos realidades irreconciliables, el pasado monótono y el futuro incierto que prometía conexión genuina pero también dolor inevitable. El vecino miró entre nosotros dos sin entender completamente lo que estaba ocurriendo, su presencia era tanto un refugio como una amenaza para todo lo que conocía hasta ahora. El aire estaba cargado de tensión y preguntas sin respuesta flotaban alrededor como fantasmas inquietos dispuestos a revelarse al fin. En ese momento crítico comprendí que cualquier camino elegido llevaría consigo consecuencias profundas e irreversibles para todos los involucrados. Y así quedé atrapada entre decisiones imposibles mientras las sombras danzaban alrededor nuestro bajo el cálido cielo granadino.